esta noche no le vengo a contar mis penas, porque no son penas, amén, es la victoria de Cristo, porque hoy presentamos a Donatella y todo lo que pasó nos sirve como experiencia, nos sirve para fortalecernos más en la fe y para poder ayudar a otros, ¿no? Porque estábamos ahí en neonatología y veíamos bebés con tubos de oxígeno, con sondas por todos lados, bebés que pesaban 800 gramos, nacidos de 20 semanas, los cuales no les daban muchas expectativas de vida. Y por más que nos retaron un par de veces, porque no se pueden mirar otros bebés salvo los de el propio, ¿no? Nosotros íbamos tocando las incubadoras, íbamos orando. Amén. Así que yo creo que Dios tiene un propósito atrás de esto. Amén. Y por más que hayan sido, y le digo, ¿por qué lloro? Lloro es de la emoción, hermano, quédese tranquilo. Porque fueron semanas difíciles, complicadas, pero siempre pudimos sentir el apoyo del Espíritu Santo atrás nuestro, sentimos sus oraciones de una manera muy fuerte. Qué bueno estar unidos, ¿sí? Porque siempre llamábamos y el Señor nos ponía a alguien para cuidar a Juan y siempre fueron de apoyo todos ustedes, así que les agradezco realmente de corazón sus oraciones y gracias al Señor porque llegamos a este lugar y podemos presentar a Donatella y sabemos qué grandes propósitos tiene con ella y bendecidos, emocionados porque sabemos que Dios es un Dios de imposibles, amén, es un Dios de milagros. Y yo le quiero decir algo en esta noche, que este momento no hubiese podido llegar y no hubiésemos podido superar este desierto sin estar llenos del Espíritu Santo, amén. Y es de lo que le quiero hablar en esta noche, en este día especial, que es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué representa eso? Y recién cuando hablaba el pastor y cuando contó sobre todo Olga, vivimos años pensando que el Espíritu Santo era el viento o un viento, que era agua, que era lluvia fresca, y no nos dimos cuenta, no nos enseñaron quién era verdaderamente el Espíritu Santo. Es el que nos ayudó, por ejemplo, a nosotros a poder afrontar esta situación y poder lograr la victoria, hermano, porque pasó el momento difícil y fue duro llegar a casa, varias noches dejando a la nena en neonatología, pero como decía el pastor cuando le mandé la foto, hasta le saqué una foto al remisero, ¿no? Porque veníamos todos en el auto y nos sacamos una foto así, tipo una selfie, y salió el remisero, todo. Y la sonrisa sobrepasaba las orejas, ¿no? Porque hemos derrotado al diablo una vez más, amén. Amén, así que dele un aplauso en esta noche. Amén, hemos derrotado al diablo una vez más. Y sabemos que mañana vendrá otra lucha, que vendrá otra prueba, pero volveremos a superarla porque Dios nos ha dado toda la fuerza. Y sobre todo por una sola cosa, que es que somos llenos, todos los que estamos aquí, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy es un día especial, como te decía, porque es el Día del Amigo, pero nuestro amigo en realidad está centrado en el Espíritu Santo. Él es nuestro amigo verdadero. No tenemos amigos que hemos elegido, amigos que nos dio la vida, amigos del ministerio, amigos de acá, amigos de allá. Pero bueno, todos fallamos, no somos seres humanos. Sin embargo, el único que no nos falla es el Espíritu Santo de Dios. Y como el pastor tiene esa frase ya trillada, ¿no? Que la robó y ahora yo se la robo a él, que dice que los amigos del Espíritu Santo son mis amigos. Amén. Nosotros somos amigos porque nos une un amigo superior y ese amigo es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que está al lado nuestro y no es un viento, aunque se manifiesta como viento, no es agua, aunque se manifiesta como lluvia tal vez, o como corriente, o como manantial. Pero el Espíritu Santo es quien verdaderamente estuvo a lo largo de tu vida en los momentos más difíciles, en los momentos más duros,
en los cuales tal vez no conocías al Señor, en los que Él es el que está en los momentos felices, en las alegrías. Él está cuando te levantás, Él está cuando te acostás. Él está en todo momento, ¿sí? Él está en todo momento. Y es hora que podamos entenderlo y verlo de esa manera. Él es el que está consolándonos, Él es el que está ministrándonos constantemente. Él los está esperando. ¿Él qué está esperando? Que le demos la autoridad de nuestras vidas, que le demos el timón, que realmente sea Él el que tome las decisiones por nosotros. Él está esperando de eso. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, empiezan a suceder cosas extraordinarias, cosas imposibles, milagros, unción. Suceden muchísimas cosas cuando le damos el control al Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarte de una persona, de un personaje que está en la palabra, que es Pablo. Quiero que si podés abrir la palabra conmigo en Hechos 9:10. Hechos 9:10. Hay muchas vidas dentro de la palabra que conmueven, que motivan mi vida. Como las de Abraham, como la vida de Moisés, como la vida de Ezequías, la vida de David, obviamente la vida de Jesús, pero la vida de Pablo es una vida que realmente me motiva, es una vida que me conmueve. Es un ejemplo a seguir también, ¿por qué no decirlo, no? Es un ejemplo de apóstol, es un ejemplo a seguir la vida de Pablo. Y hoy quiero hablarte de una historia que tal vez muchos conocen, ¿no? Que es la conversión de Pablo. Ustedes saben que Pablo era Saulo en realidad, que era del gobierno romano. Bueno, tenía un cargo importante cuyo objetivo principal, ¿qué hacía él? ¿A qué se dedicaba? A perseguir cristianos, a perseguir seguidores de Cristo. Su función número uno era arrestarlos y matarlos, ¿sí? Esa era la función, o eso era lo que hacía Pablo. Sin embargo, un día iba camino a una ciudad, se relata todo en Hechos 9, si querés, después podés leerlo todo. Iba camino a una ciudad, que es la ciudad de Damasco, y ahí tiene un encuentro especial con Jesús. Entonces él ve un resplandor muy grande, ese resplandor lo tira del caballo y lo deja ciego, y él escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Bueno, y ahí empieza a desarrollarse toda la historia. Obviamente, yo sé que usted la conoce, ¿no? Pero bueno, se la recuerdo. Y luego que él tiene ese encuentro con Jesús y que queda cegado por esa luz que ve, sucede lo siguiente. Hechos 9:10 al 20. Quiero compartirles en esta noche. Dice así: en Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, y está orando allí. Yo le he demostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí, en Damasco, a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante los reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos en la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó para que viniera aquí, para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante, algo duro, parecido a las escamas de un pescado, cayó de los ojos de Saulo, y
pudo volver a ver. Entonces se puso de pie, fue bautizado. Después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas. Saulo pasó algunos días así en Damasco con los seguidores de Jesús y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra, y como les decía, hay muchas vidas que nos tocan a todos, ¿no? Pero yo le hablo por mi caso, que me impactan, pero la vida de Pablo es muy especial, me impacta muy tremendamente el vuelco que dio su vida, ¿no? Pasó de ser un perseguidor de Jesús a ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Cristo. Y vemos a lo largo de nuestra vida como cristianos que hemos recibido distintas doctrinas, muchas de ellas desacertadas, como hablábamos recién, acerca de quién o qué es el Espíritu Santo. Y eso nos ha llenado de preguntas, nos ha llenado de incertidumbre, nos ha llenado de confusión y nos ha llevado a preguntar, ¿y ahora qué? Como decía Luis recién, ¿y ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué más viene después de esto? ¿Hay un límite para el Señor? ¿Hay un techo de gloria? ¿Hay un techo de unción? Siempre hay más. ¿Sí? Yo no sé en qué estado estás hoy, no sé en qué estado está tu vida hoy, pero siempre hay más y más y más. Estaba viendo el otro día en YouTube un video que hablaba del momento que estaban pasando la música cristiana latinoamericana, hablaba, más que nada estaba criticando a los cantantes, ¿no? A muchos. Más allá de que estén en el error o no, eso es otra cosa, ¿no? Pero dijo algo que realmente sentí como el Espíritu Santo se entristeció. Decía que había muchos cantantes que en estos tiempos estaban sobredimensionando el obrar del Espíritu Santo. O sea, muchos que hablábamos, y yo me incluyo, de más del Espíritu Santo, que le atribuíamos más cosas de las que en verdad puede hacer. Y claro, ¿cómo no van a decir de eso si para ellos el Espíritu Santo es viento solamente? Si el Espíritu Santo para ellos es una pequeña manifestación o solamente es la tercera persona. Y yo sentía en mi corazón cómo el Espíritu Santo se entristecía, porque la mayoría de la iglesia, hermano, déjeme decirle que no cree en el obrar del Espíritu Santo, no cree en el obrar del Espíritu Santo. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo estuve de ese lado. No sabíamos quién era, no sabía quién era, cuál era su función, para qué estaba conmigo, para qué era el Paracleto. ¿Sí? Paracleto, estaba llamado a estar al lado estaba llamado a estar al lado nuestro, el Espíritu Santo. Y yo sentía cómo el Espíritu Santo se entristecía, porque muchos piensan que el obrar del Espíritu Santo por muchos de nosotros está sobredimensionado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando si cuando en los momentos difíciles y en los momentos donde realmente estamos en el desierto, el único que está con nosotros es el Espíritu Santo? ¿De qué estamos hablando si cuando tenemos que orar, cuando tenemos que clamar, el que está para guiarnos es el Espíritu Santo? ¿De qué estamos hablando? Sobredimensionar la obra del Espíritu Santo, si Él es todo para nosotros. ¿Cómo se puede vivir sin el Espíritu Santo? Y yo veía a Pablo, y Pablo era perseguidor, y él tuvo un encuentro con Cristo, camino a Damasco. Sin embargo, no terminó allí. Dios le mostró que iba a encontrar a Ananías y que Ananías iba a orar con él y le iba a sacar la ceguera y ahí iba a recibir al Espíritu Santo de Dios. Ahora, él se hubiese quedado con solo conocer a Cristo y a quedarse ahí esperando que algo suceda. Y como decía él, ¿y ahora qué? Sin embargo, muchos viven y vivimos en otros tiempos solamente habiendo conocido a Cristo y quedando ciegos de su resplandor. Y ahí quedamos como hijos de Dios, pero ahí,
mezclando un poquito con nuestra vida anterior, picoteando un poquito el salamito y el queso los fines de semana, ahí, no perdiendo la costumbre, no, seguimos haciendo lo que hacíamos antes, porque si no estaba mal, ¿no? Entonces, vivíamos creyendo que habíamos conocido todo, sin embargo había algo más, como había algo más para Pablo, y ese algo más se llama Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero hablarte de eso esta noche, de que en realidad no es algo más, sino que es todo, es realmente todo. Y en esos momentos difíciles, es en los momentos generalmente donde Él está esperando, como dice Apocalipsis 3:20, ¿no? Él está esperando ahí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? No habla, le está hablando, es el Espíritu Santo que habla. Yo quiero entrar a tu corazón. Y nosotros somos cabeza dura, queremos hacer la nuestra, nosotros queremos ejercer nuestra voluntad sobre nuestra vida, ¿no? Hacer las cosas como creemos nosotros que van a salir mejor. Sin embargo, con el Espíritu Santo las cosas no pueden salir mejor de lo que pueden salir con Él. Con Él las cosas salen perfectas. Y déjame contarte, y te voy a contar muchas cosas, después me van a preguntar y cómo fue, cómo nació Don y cómo la vieron. Muchos supongo que nos van a preguntar y cómo salió y cómo hicieron los días, porque yo sé que durante esos días muchos se ataban la mano para no mandarme mensajitos porque no querían molestar. Yo lo sé eso. Así que, bueno, gracias por eso, porque ustedes creyeron que tenían que respetar ese momento, pero yo sé que el Espíritu Santo estuvo en ese momento con nosotros. Y fue difícil. Me acuerdo una noche, lo que a cada uno de nosotros, por más que somos una familia, tenemos caracteres diferentes, tenemos formas, percepciones diferentes, somos seres humanos diferentes. Ella le tocó más por un lado, a mí por otro lado. Ella después contará su testimonio, ¿no? Pero cuando nos llegamos ese día, estaba el pastor, nos enteramos que los niños no podían entrar. A la clínica no podían entrar los niños. O sea, que Juana por 3 días no iba a ver a la madre. Y yo le puedo asegurar que ahí se me cayó todo. Porque yo decía, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo puede una nena que estuvo todos los días desde que nació con su madre estar 3 días sin la madre? ¿Y cómo se lo explico? ¿No? Porque eso es el tema, era cómo se lo explicaba. Y me acuerdo que ese día, que fue la cesárea de urgencia, me esperaron, fue un parto, por lo que vi yo, hiper normal, porque hasta me esperaron para sacarla. Estuvimos ahí, estuve más tiempo en el parto que con Juan, o sea, fue muy normal. Es más, cuando la neonatóloga sacó a la bebé, por más que pesaba 2 kilos 380 gramos, que está bien para el peso, nació de 35 semanas, me dijo, es vital. Con la neonatóloga vieron que, o los doctores, ¿qué hacen siempre? Te exageran un poco por si pasa algo. Entonces, del momento que la doctora que lo agarró me dijo que era vital, listo, ya se sobreentendía que estaba bien, ¿no? Pero bueno, nosotros ya esa misma tarde sentíamos que ya nacía, ¿no? Que no iba a bancar hasta la semana 40, como le pedíamos. Pero bueno, pero me acuerdo que cuando me enteré que Juani no podía entrar y yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo? Yo quería que ella no sufra, ¿no? Como todo padre que quiere que su hijo no sufra. Entonces, me acuerdo que ya a la noche hacíamos una videollamada y ella se dormía, pero me acuerdo algo que fue muy, muy claro. La tenía UPA, estaba el pastor justo también en ese momento y él me escuchó, porque creo que fue el único que me escuchó. Y yo le expliqué a Juana lo que íbamos a hacer. Le pedí ayuda al Señor, al Espíritu Santo, para que me guíe y le diga las palabras necesarias. Y yo le expliqué que mamá no iba a estar por unos días, y bueno, y que ella iba a venir a casa, y que todo iba a estar bien, pero confiado que así iba a ser, Me dolía un poco que el hecho de que ella no podía ir a ver a la madre, ¿no? Pero bueno, se lo expliqué,
y usted no sabe, lo entendió mejor que yo. O sea, yo no entendía por qué estaba llorando en ese momento, por qué me daba angustia. No preguntó ni una vez por la madre, pero ni una vez. Le expliqué, Don y mamá se van a quedar acá y va a pasar todo. Le dije, vamos a estar orando y ella va a salir y todo bien. Y así fue, hermano. Fue la palabra que me dio el Espíritu Santo para ella en ese momento. Y pasaron los días y 2 o 3 días que Cami estaba internada, y una noche fue terrible. Me derrumbé absolutamente y me puse a llorar delante del Señor, pero no preguntándole por qué, porque yo entendía que Él iba a convertir ese mal momento en bendición. Amén, como Él lo hace siempre, siempre hace eso, como ya lo hizo otras veces y lo va a seguir haciendo. Ese momento de prueba, ese momento de dolor, Él lo va a convertir en bendición. Amén. Y me acuerdo que esa noche me derrumbé y lloré, y lloré, y lloré, y el Espíritu Santo estaba al lado de mi cama, hermano, y yo lo podía sentir. Sentía que me estaba como apoyando. ¿Vieron cuando le apoyan? A ver, déjame ver, Luisito, ¿eh? Así, un abrazo así fraternal, como estoy con vos. Bueno, yo sentía eso de parte del Espíritu Santo. Y me acuerdo que esa noche lloré y ya a las 2 horas, ya estaba todo solucionado. ¿Por qué? Porque sentí el abrazo y la compañía del Espíritu Santo. ¿Sí? Sabiendo, yo ya sabía que todo iba a estar bien y estábamos confiados en el Señor. Pero uno a veces necesita sentir ese abrazo del Espíritu Santo. Amén. Y qué bueno poder sentirlo en esos momentos y en los momentos buenos, siempre la compañía del Señor. Y hoy estaba leyendo un posteo de que hace mi esposa, que es famosa en las redes y posteas cosas. Yo me entero por los demás, ¿no? Ella no. Pero hoy me dijo, mira lo que postean. Y hablaba de llorar, hablaba de que las lágrimas sirven para limpiar cosas que están en nuestra vida, que nos causaron dolor. Y es bueno llorar, ella decía, ¿no? Pero después que uno llora, es como que todo queda limpio, ¿no? Porque las lágrimas son agua, entonces el agua que hace limpia, ¿no? Y yo me reflejaba en esa situación, ¿no? Esa noche, cuando estaba durmiendo con Juan y ahí en casa, estábamos solos, no, con el Espíritu Santo, estábamos el Espíritu Santo, Juana y yo durmiendo ahí, y pude realmente sentir su compañía y pude sentir ese abrazo. Y puedo decirle que sin el Espíritu Santo, o sin creer que el Espíritu Santo estaba ahí conmigo abrazándome, yo no sé cómo hubiese podido pasar esta situación, ¿no? Así que es muy importante que usted entienda que el Espíritu Santo es una persona que está llamada para estar con usted. ¿En qué momento? En todo momento. En todo momento. En las buenas y en las malas. Recibimos a Cristo, lo reconocemos como tal, o recibimos a Cristo, me refiero que en algún momento de nuestra vida lo reconocimos, pero no sabíamos quién era el Espíritu Santo hasta que lo conocimos, ¿sí? Y como dice Juan, debemos ser bautizados, para eso vino Cristo, con Espíritu Santo y fuego. Amén. Debemos reconocer a Cristo y ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, porque si no es imposible afrontar las realidades, o esas realidades que no son tan realidades, ¿no? Porque esas escenografías que no quiere plantear el enemigo de derrota, de desilusión, de amargura, ¿sí? Sin el Espíritu Santo es imposible afrontar estas situaciones. Amén. Así que lo cierto es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra realidad cambia, nuestras reacciones son diferentes, pasamos de perseguir a Cristo a ser seguidores de Cristo, como le pasó a Pablo. Sí, pasó de ser perseguidor de Cristo a ser seguidor de Cristo. Vieron que yo siempre busco los nombres, a ver de dónde viene, qué significa. Bueno, el nombre Saulo es en griego, viene del término en hebreo Saúl, ¿sí? Que significa pedido a Dios, requerido, solicitado. Bueno, el rey Saúl fue pedido a Dios, era como deseo de los hombres querían un rey. El nombre
Saulo está relacionado con eso, pedido a Dios, requerido, solicitado. Saulo, en un momento de su historia, pasa a llamarse Pablo. Te lo puede ver, está en Hechos 13. A partir de Hechos 13, ya el escritor de Hechos dice Saulo, que también es llamado Pablo, y a partir de ahí ya lo llama Pablo en todo lo siguiente de esos capítulos. Ahora, ¿por qué se cambió el nombre o por qué se empezó a hacer llamar tal? Lo cierto es que Saulo era reconocido como un asesino. Entonces, cuando lo veían entrar a todos los lugares, viene a matarnos, decían, ¿no? Sin embargo, él se presentaba en las sinagogas, en los lugares donde se reunían los judíos, a contarles que Cristo era el Mesías. Una locura, una locura. Hasta hace una semana se le estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo y ahora entraba a las sinagogas a hablar de Cristo y decir que Cristo era el Mesías. Por eso te digo que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, el Espíritu Santo da vuelta a todo, todo. O sea, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de comunicarte con los demás, tus amistades, todo lo hace diferente, lo da vuelta. Hay una historia, o en realidad te cuento lo que pasaba históricamente, cuando un señor romano, dueño de esclavos, compraba a un nuevo esclavo, le cambiaba el nombre como signo de que su estado había cambiado. ¿Bien? Entonces, por eso Saulo cambia su nombre a Pablo. ¿Y qué representaba? ¿Qué quería decir Pablo? Pablo significa pequeño, hombre de humildad. Pasó de ser perseguidor a ser un siervo. Él lo que quería representar era eso, que él reconocía que había sido un perseguidor, pero que a partir de ahora iba a ser un siervo de Dios. No iba a ser más libre, iba a ser un esclavo, pero esclavo de Cristo. Amén. Esclavo a sus palabras y esclavo al Espíritu Santo de Dios. ¿Suena fuerte? Sí, pero eso es lo que debemos ser. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y fue en un instante, fue en un momento. Así que esta noche es necesario que entendamos que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Muchos tenemos llamados de Dios, tenemos dones, tenemos cosas que Dios nos encomendó. Cada uno sabe cuál es el suyo. Pero déjame decirte que si no sos lleno del Espíritu Santo, no vas a poder cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida. Para cumplir ese llamado, debes ser lleno del Espíritu Santo. Amén. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa lo que hacías, no importa de qué gente te rodeabas, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y ese plan perfecto comenzará a cumplirse cuando sos lleno del Espíritu Santo. Vemos que Pablo, luego de tener ese encuentro con Cristo, fue ministrado por Ananías, y ahí recibió el Espíritu Santo de Dios. Y desde ese momento, él dice que se quedó unos días en Damasco conociendo a los seguidores de Cristo, y ya a partir de ahí empezó a ir a las sinagogas a hablar de Cristo. ¿Sí? Su vida cambió rotundamente luego que recibió al Espíritu Santo de Dios. Yo creo que vos notes esa diferencia. Conociste a Cristo, ¿sí? Recibiste a Cristo, lo reconociste. Pero para conocer, o empezar, mejor dicho, tu ministerio, empezar el llamado que Dios tiene para tu vida, necesitas tener un encuentro y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Luego vemos en los versículos 18 al 20, de los cuales leíamos recién en Hechos 9, se cayeron escamas de sus ojos, fue sano, recibió el Espíritu Santo, luego fue bautizado, comió, recobró fuerzas, y a los días ya estaba hablando en las sinagogas. Vemos en este pasaje dos frases que me llamaron la atención, por lo menos en la traducción del lenguaje actual, que son al instante y muy pronto. ¿Sí? No sé cuántos años esperás, no sé cuántos tenés pensado esperar, pero cuando sos lleno del Espíritu Santo es el instante y es pronto. Amén. Entonces, cuando sos lleno del Espíritu Santo, tu llamado se cumple al instante y pronto.
Amén. Lo único que tenés que hacer, que en realidad no, vos no tenés que hacer nada, ¿no? Es algo pasivo, dejarte llenar por el Espíritu Santo de Dios y creer que es una persona que fue llamada a estar con nosotros. Y Él tiene una función, que es darnos unción, darnos poder. Amén. Otro que tenía un plan perfecto, Dios para él, era David. Y hay una palabra que compartió el pastor Rodríguez en el Congreso de este último mes de junio. Y hablaba de David. Resulta que cuando David empezó a ser perseguido ya por Saúl, porque lo quería matar, porque ya se veía que le iba a robar el trono, porque la gente ya lo pedía a David, y David había sido ungido para tal motivo, ¿no? El propósito de David, el llamado de David, era ser rey de Israel. Entonces empezó a perseguirlo, se escapó y empezó a ir por las tribus, a hablar, a ver cómo reaccionaban las tribus ante esto, y dice que cayó en Primera Crónicas 12:18, llega una tribu y dice, habla con Amasai, que tenía soldados a su cargo, eran 30 soldados, y le dice, habla con él y le pregunta, ¿vos estás a favor mío o en contra mí? Porque me querés ayudar a cumplir el propósito o no. Y dice la palabra en el versículo 18, dice así: entonces el Espíritu de Dios tomó el control de Amasai, jefe de los 30 soldados más valientes del ejército de David, y lo hizo exclamar: el éxito está contigo, David, la victoria siempre te acompaña y acompañará a los que se unan a ti, porque Dios te hace triunfar. David los aceptó y hasta los puso entre los jefes de las tropas. Amén. O sea, cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, como era David, todos los que están a tu alrededor, aunque quieran ir en tu contra, serán tomados por el Espíritu Santo e irán a favor de tu propósito. Amén. No sé si me estás entendiendo en esta noche. Dice acá una palabra que es muy clara: el Espíritu de Dios tomó el control de Amasai. O sea, el Espíritu Santo se encarnó en Amasai. Sí, déjame usar la palabra encarnar, ¿no? Pero es así, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vos caminás por la calle y todo se mueve a favor tuyo. Vas a tu trabajo y las cosas se mueven a favor tuyo. Llegás a tu casa y todo se mueve a tu favor. Amén. Y cada paso que vos das, podés ver el favor de Dios y cómo las cosas van siendo tomadas por el Espíritu Santo. Y se empieza a crear una realidad diferente a la que vivías antes. Amén. Por eso, si en tu trabajo todavía no ves cambios, si todavía ves cosas difíciles en tu casa, es porque el Espíritu Santo no ha tomado control de tu vida. Amén. Pero esta noche es una noche para que dejemos tomar el control al Espíritu Santo de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él obra a nuestro favor y se empieza a cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida. Amén. Espero que lo recibas en esta noche. Segundo, ¿para qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Para afrontar el tiempo de prueba, el tiempo difícil, el tiempo del desierto. El tiempo de prueba, el tiempo de desierto, nos ayuda a crecer, nos aumenta la resistencia contra los ataques, ¿sí? Me acuerdo que cuando empezaba a tocar la guitarra criolla cuando era chico, generalmente las dos manos se te empieza a formar un callito en la yema del dedo, ¿no? Y ese callo es piel dura, ¿no? Que empieza a formarse, pero que eso te facilita el toque de la guitarra, ¿no? El armado de arpegios, el punteo. Entonces, ¿qué pasaba? Con el tiempo vos ibas tocando la guitarra y la piel se formaban los callos y se te empezaba a endurecer. Y así son las pruebas para nosotros, los desiertos. Para eso están, para empezar a forjar nuestro carácter. ¿Qué queremos ser ahí? ¿Flojitos? ¿Flojitos yendo por la vida así que nos mueve cualquier cosa, que no marcamos la diferencia en donde estamos? Y te voy a contar una pavada, pero quiero que lo entiendas, por ahí con esto lo entendés. El otro día estaba escuchando a un periodista deportivo que hablaba de Cristiano Ronaldo. Lo conocen todos a Cristiano Ronaldo, ¿no? Bien. Y decía que cuando jugaba en Manchester United,
estaba entrenando así con los compañeros, estaba en un descanso de entrenamiento y tenían una mesa de ping-pong. Entonces empezaron a jugar partido de ping-pong y él ni sabía, entonces le ganaban 14-0, 15-0. Entonces agarró y mandó al representante a que le comprara una mesa de ping-pong. Y todo con las paletas, todo. Entonces agarró, se encerró 14 días en su mansión y empezó a practicar ping-pong. Y a las 2 semanas empezó a llamar a los compañeros para que vinieran a jugar con él. Y los mataba a todos, les pegaba un paseo a todos. Impresionante. Y bueno, y yo decía, si este hombre que no tiene a Cristo, tiene ese ímpetu, esa voluntad, ese querer marcar la diferencia, ¿cómo nosotros que somos llenos del Espíritu Santo no vamos a marcar la diferencia? Amén. Vamos por la vida ahí viendo a ver qué se nos cae del balcón, en vez de ir pisando fuerte y siendo realmente diferentes a los demás. Amén. Pero solo eso lo vas a poder lograr si sos lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice en Romanos 8, una carta que escribió Pablo, 8:26, dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu Santo mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe que lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Amén. En el momento difícil, en el momento de duda, no solo que el Espíritu Santo está ahí, sino que está con gemidos indecibles, dice la otra traducción, intercediendo por Dios, ante Dios. Por vos, ante Dios. Y me acuerdo esa situación que llegué y me dejaron esperando ahí a 5 metros del quirófano. Y yo orando en lenguas, ¿no? En lengua de todo tipo. No, orando en lengua ahí. Y en un momento se corta toda la luz. ¿Te acordás, pastor? Se corta la luz de la clínica. O sea, sin luz, por más que tiene generador, no se puede operar muy bien. Y sentíamos realmente que era un ataque. Y empezamos a orar y a los 20 segundos volvió la luz. Sí, pero yo estoy seguro que en ese momento el Espíritu Santo estaba clamando con gemidos indecibles ante el Padre. Amén. Y qué importante es ser lleno del Espíritu Santo para poder afrontar la prueba, porque muchos se han quedado en la prueba, muchos se han quedado en el desierto, no todos llegan a Canaán y muchos se quedan más de 40 años. Pero cuando entendemos que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros, podemos sentir esa compañía, esa consolación que aún también sentía Pablo en momentos difíciles, porque después que conoció a Cristo y que fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, Pablo no fue fácil lo que él vivió, no, fue aún muy perseguido. Lo que lo salvó, así rápidamente te comento, es que él era ciudadano romano, por eso no lo mataron de golpe, ¿no? Entonces eso le ayudó a él, que lo iban trasladando de ciudad a ciudad hasta llegar a Roma. Así en estos días, cuando pasaba algo y me cruzaba con un vecino, con algo, y me preguntaba, ¿no la vi más a tu esposa? Vieron que esos momentos son, ¿qué decís? ¿No? Y yo tenía una paz y una confianza en el Señor y contaba lo que contaba, ¿no? Lo que, según cuánto conociera al vecino, ¿no? Tampoco vamos a publicar nuestra vida por todos lados, pero decía, no, y te miraban con una cara diciendo, ay, pobrecito, y nosotros estábamos confiados en el Señor, la bebé estaba genial, estaba todo bien, ella ya estaba perfecta, ella se recuperó mucho mejor que con Juana, o sea, no sé si era la fuerza que tenía que subir al 7º piso a ver a Donatella, pero ella ya estaba caminando a las horas, genial. Así que la gente me preguntaba y te miraba como diciendo, y no, pero yo no soy ningún pobrecito porque tengo al Espíritu Santo, amén, y Él es intercede por mí con gemidos indecibles, amén. Espero que estés entendiendo en esta noche lo que el Señor quiere mostrarte. Es imposible superar una prueba sin la ayuda, sin la llenura del Espíritu Santo. Entendí en estos días que logramos luego de este desierto que vivimos con mi familia, ser fortalecidos, y entendí que nuestro sueño se cumplió.
Y a veces cuando me preguntaban y yo decía, no, la bebé está bien. Lo que pasa es que uno hace el duelo, mirá lo que decía, ¿no? Después yo me fui dando cuenta de muchas cosas. Uno hace el duelo del ideal, ¿no? Porque el ideal, ¿cuál es? Que la mujer llegue a la clínica, tenga el hijo, a los 3 días vuelva a la casa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el ideal. Amén. Pero me di cuenta que no era así. Que Dios ese momento, ese lapsus de tiempo, lo iba a usar para algo muy especial. ¿Y sabes qué? El martes cuando volvimos fue ideal, porque entramos como si Donnie no hubiese estado en neonatología y estábamos tan felices como seguramente hubiésemos estado, porque sabíamos que el Espíritu Santo estaba al control de todo. Amén. Y hoy te puedo decir eso y te puedo compartir, porque sin el Espíritu Santo es imposible afrontar la prueba y es imposible afrontar el desierto. Pero también, tercero, es imposible recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si vos no estás lleno del Espíritu Santo, es difícil que puedas recibir todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dios nos ha llenado de grandes bendiciones, pero hay muchas que nos están esperando, ahí en el segundo cielo dando vuelta para llegar. ¿Por qué? Porque no hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Esas bendiciones pueden ser materiales, pueden ser dones espirituales, bendiciones espirituales. ¿Por qué te digo esto? Porque vos recibiste en tu corazón algo, recibiste una victoria y la disfrutaste y la recibiste. Pero mañana te cuento que va a haber otra prueba, va a haber otra lucha y va a haber otra bendición por la cual luchar, ¿sí? Y es importante que estés entero y que estés siendo lleno del Espíritu Santo para afrontar ese día. Amén. Él te llena de bendiciones cada día, pero las luchas vienen cada día también. Así que por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo. En Juan 16, del 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, recibimos esas bendiciones que tiene Dios, que son de Cristo y que a través del Espíritu Santo llegarán a tu vida. Amén. Así que ponete de pie en esta noche. Cuando andamos en la verdad, sabemos qué hacer, sabemos dónde ir y estamos confiados que el Espíritu Santo nos dará la victoria. Y cuando nos preguntaban y nos preguntaban, bueno, ¿cuándo van a presentar a la nena? ¿Cuándo van a salir? Y nosotros decíamos, al principio decimos, no, es chiquita. Y después yo le dije a Cami, vamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos diga. Y yo sentía del Espíritu Santo que hoy era el día para ser entregada al Señor, ¿sí? Y ella sintió lo mismo, porque el Espíritu Santo se lo marcó. Entonces, cuando vos andás en el Espíritu Santo, Él te revela la verdad. Aún de lo que parezca más mínimo, o de lo más importante, de lo que tenés que pagar, en dónde tenés que caminar para encontrarte con tu bendición, aún en esas cosas el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad y el que te permite recibir las bendiciones que tiene Cristo para tu vida. Amén. Así que yo te invito a que puedas levantar tu mano, cerrar los ojos en esta noche y entender que debemos ser llenos del Espíritu Santo para cumplir el llamado que Dios tiene para nuestra vida, para afrontar la prueba y para recibir sus bendiciones. Amén. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque este día tan especial podemos reconocer que vos sos nuestro amigo, que has sido para estar con nosotros, como dice Paracleto. Estás llamado a estar al lado nuestro, en cada momento, en los difíciles, en los alegres, en los tristes. Todo momento estás con nosotros, Espíritu Santo. Te damos gracias por eso. Y en esta noche queremos declarar, Señor, que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Levanta tu mano y decís, quiero ser lleno, Señor, del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo.